Estamos en estos momentos conectados con Roberto Silva, presidente de la SAFAT, la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú, a propósito de lo que ya no es ninguna novedad. Lo que pasa es que se acalló todo esto por el escenario principal, que es el Campeonato Mundial de Fútbol, pero lo nuestro, lo interno, ahí está carcomiéndose igual. ¿Y por qué digo esto? Porque en segunda división hay hasta 5 equipos que no están cumpliendo reglamentariamente con sus pagos, y entonces no sabemos si van a subsistir en el futuro o realmente tirarán la toalla o le harán tirar la toalla. Para eso está entonces, para conversar, Roberto Silva, presidente de la SAFAT, y él nos contará sobre estos pormenores. Roberto, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Raúl, buenos días a todos. Un gusto saludarlos. ¿Cómo van? Después de haber vivido toda esta emoción, esta particularidad del Mundial que nos ha unido tanto, mucho más de lo que uno hubiese imaginado, ¿no? Efectivamente, y un poquito que dejamos olvidado algo que sigue caminando, ¿no? El fútbol, el interno sigue caminando, claro, el de primera está paralizado, pero el de segunda sigue su curso, pero ya hay problemas, Roberto, y problemas muy serios. A ver, sáquenos ustedes de dudas. 5 equipos están comprometidos con no pago, es decir, no cumplen con sus obligaciones, y según las bases y lo establecido en todo el reglamento, no deberían continuar. ¿Cuál es la verdad de todo esto, Roberto Silva? Bueno, lo cierto es que hay varios clubes que están teniendo problemas económicos. A ver, creo que lo del Mundial y todo este momento que nos ha tenido distraídos ha hecho que le perdamos atención a los sistemas de control que existen en primera y en segunda división para evitar que estos problemas se susciten, o por lo menos para empezar a empujar a los clubes a cumplir con lo establecido por el sistema de licencias, a cumplir con los sistemas de control, a cumplir con los contratos y cuanto hay. Entonces, pasados los meses, empiezan a saltar los problemas, empiezan a saltar las deudas de 2 o 3 meses en los clubes, empiezan a saltar la falta de pago de los compromisos de las deudas del año pasado para con nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer ahora, pues evidentemente, es llamar la atención al organismo que se encarga de controlar estas cosas, a licencias, para que ya aterricemos un poco, nos olvidemos del efecto mundial y empecemos a generar los mecanismos para enderezar esto de una vez. Ya hay jugadores de fútbol que están empezando a negociar sus salidas, a resolver contratos por faltas de pago, y es una situación que no es agradable estar tocando, porque después de toda esta fiesta que estamos viviendo del Mundial, volver a aterrizar a las cosas que no deberían suceder, que son el incumplimiento de los contratos, pues es triste, ¿no? O sea, nos molesta, pero es nuestra labor levantar la bandera y empezar a generar los mecanismos que correspondan para enderezar la situación. Roberto, ¿cómo te va? Buenos días. Hay temas y puntualizaciones al respecto. Seguimos en esta ruedita porque, muy al margen de que hay un torneo que el Mundial empezó hace ya casi 2 semanas y media para 3, el torneo de segunda se sabía, por ejemplo, que iba a continuar. O sea, no era un tema que era ajeno al conocimiento de todos los clubes que estaban participando. Entonces yo me pregunto, ¿ya se han olvidado ese tema de las garantías? Porque ya creo que ya no hay garantías, no hay ningún tema de una carta que se presentaba antes del inicio de los campeonatos para ver cómo tú puedes afrontar la temporada y hechos así. Entonces, y ahora me pregunto yo, por eso, Roberto, y te lo traslado a ti, o sea, ¿vamos a seguir en ese temita y nunca va a acabar, o van a haber determinaciones puntuales con respecto a estos temas ya? Nosotros tenemos fe en que el sistema de licencias y los organismos de control, o por lo menos teníamos fe, seguimos teniendo fe, las OCEF, digamos, tanto de primera y segunda, apoyados por un auditor externo, KPMG en caso de primera, Grant Thornton en caso de segunda división, iban a ser los reguladores que eviten justamente que los clubes caigan en estos problemas, porque los clubes, yo sé que este tema de la auditoría en segunda división ha venido un poco tarde, y las cosas no han empezado
con el orden con el que debieron haber empezado, pero por un tema de plazos, de tiempos y de poder haber establecido los controles previos. Pero estas auditoras, estos organismos de control, lo que deberían terminar haciendo con el tiempo es justamente eso, lo que tú mencionabas, es que aseguren que los flujos financieros, que los productos que tengan los clubes tengan el sustento adecuado para que puedan enfrentar un torneo a nivel profesional y del nivel que nosotros queremos tener como clubes profesionales en el Perú. Lamentablemente estamos lejos de eso todavía y lo estamos viendo porque los clubes caen reiteradamente en problemas económicos y a inicios de año, digamos, decirlo, porque el torneo de segunda ha empezado no a comienzos de año, sino ya un tercio de año. Hay un tema, un cuarto de año. Sí, hay un tema que realmente no se puede, y es escabroso, discúlpame el término, para el destino del fútbol, sobre todo de segunda división. El hecho de que no hay sponsoría que los auspicie. Claro. Entonces, aquí está en manos de quienes son los, vamos a decir así, los mecenas de los clubes, que son los presidentes que aportan su dinero para poder sostener un equipo profesional. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo va a durar eso? Si así se puede hacer fútbol profesional en el país. Entonces, ¿cómo? A mí me parece, Roberto, que esto está en declive. Cada día se va profundizando más el hoyo donde puede ir a parar el campeonato de segunda división, si es que la Federación de Fútbol, que ha asumido ahora toda la responsabilidad de dirigir el fútbol en el Perú, les tire pues vamos a decir la tabla del salvavidas. Económicamente no hay otra para salvarlo, porque así como está, 5 equipos que están en la picota, yo no sé de dónde van a sacar dinero para cumplir con sus obligaciones, y no van a tener dinero en el futuro tampoco, no tienen auspicio de televisión, no tienen sponsor, y si los tienen, las taquillas por otro lado son bajísimas, de las taquillas no vive el fútbol profesional, menos el de segunda división. Entonces, ese es el panorama, Roberto Silva, y nos preocupa a nosotros como que somos hinchas del fútbol, y si queremos hoy día aprovechar la imagen ganadora que tiene Perú, que la ha ganado muy bien en el Mundial, pero con estos declives sigue siendo un mamarracho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está pensando la SAFAT? Estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con lo que mencionas. Lo veo un poquito de manera más optimista. En algún momento era primera y segunda división los que estábamos en esta crisis. Primera división con todos los mecanismos que se han ido haciendo en los diferentes momentos del tiempo, digamos, y ahora con una federación con un poquito de mayor control de esta situación, salió de este problema, está mucho más controlado y esto debería empezar a repetirse en segunda. Por lo menos en segunda hoy tenemos a un sistema de licencias metidos, dispuestos a controlar, y tenemos a un sistema de control externo a la propia asociación deportiva de segunda división. Tenemos una federación tomando control. Evidentemente esto va a generar un grito por parte de los clubes de segunda, y es triste ver que ya están teniendo problemas económicos a estas alturas. Estoy de acuerdo, hay que profesionalizar la segunda división, hay que hacerlo atractivo para que la gente, para que los inversionistas, para que las marcas comerciales lleguen a ellos. No es una labor de la SAFAT, evidentemente, pero somos los primeros interesados porque son nuestros jugadores de fútbol, nuestros compañeros, los que pueden tener un mercado de trabajo, una posibilidad de desarrollarse profesionalmente ahí, y debería ser la segunda división el inicio y la cuna de desarrollo pues de los jóvenes que después tengan un futuro en primera división y por qué no en una selección. Roberto, disculpa que te interrumpa, pero si le estamos sacando la vuelta al tema, yo digo entre comillas, sacarle la vuelta cuando todavía permitimos que la Copa Perú sea un tema paralelo de ascenso directamente de la primera división. Es una competencia, a mi gusto, desleal porque para llegar... Tiene que desaparecer, lógicamente. Claro, o sea, no puede llegar así, porque si no, si esta es la manera de fortalecer la segunda, mira lo que están haciendo, están desapareciendo. Tiene que haber un solo ente, que la Copa Perú, creo que no estoy en contra de la gente de provincia ni liga, porque todos participan en el sistema de Copa Perú, tiene que fortalecerse y ser el medio para que esos equipos vayan a la segunda división, y la segunda sea de camino directo, pero de la otra forma también, finalmente es una competencia totalmente desleal, donde hay contratos, o bueno, no hay contratos, se juegan bajo la mesa las cosas, inclusive, y eso tú también lo debes haber escuchado, aunque no hay pruebas en documentos que puedan demostrar que muchos jugadores ganan mucho más en Copa Perú que lo que ganan en la profesional, pero el billete no se sabe cómo sale.
Sí, estoy de acuerdo. A ver, esa razón de la Copa Perú es probablemente uno de los motivos principales de lucha de la agremiación desde hace más de 10 años. Lo que motivó la huelga del 2009, por ejemplo, o la del 2012 o 13, en donde jugadores renuncian, a 800 jugadores de fútbol renuncian a la selección en la época de Manuel Urga, era justamente por estas cosas. Y estas cosas que no cambiaban, y si nosotros no nos hacíamos parte, si no democratizábamos la Federación Peruana de Fútbol, eso no iba a cambiar jamás, porque está bajo el control justamente de las departamentales, la asamblea de base de la federación. Eso tiene que cambiar a gritos, y lo venimos solicitando hace más de 10 años, y la lucha por la ley del deporte que salió, y la lucha en algún momento por estar en contra de esta ley de fortalecimiento que le quitaba la fuerza a los deportistas para generar este cambio, era justamente por eso. Entonces, sí sentimos que hay muchas cosas adicionales que tener que eliminar. Hay mucha informalidad todavía en segunda división, en temas de contratos, en temas de dobles contratos, ¿no? Y en temas de justamente lo que mencionaba sobre el fair play financiero, digámoslo así. Pero para eso necesitamos un sistema que los controle y que los ponga en su sitio de manera mucho más dura y mucho más tajante para generar un cambio. Si no, no lo vamos a generar. ¿Tú crees y que eso no parte de nosotros, eso parte del sistema que está instaurado. Por lo menos hay un sistema que está instaurado. No, por supuesto que no es responsabilidad de ustedes. No, al contrario. Ustedes como institución es precisamente la salvación de que los jugadores, los entrenadores cobren su dinero y no los exploten como antes, que realmente con una patada en las 4 letras lo echaban de los equipos y no tenían opción a reclamar. Hoy día no. La SAFAT trabaja, cuida los intereses de sus asociados, y ahí está la respuesta. Eso sin lugar a dudas, ustedes no tienen responsabilidad mayor que la que no sea de proteger a sus asociados, eso lo sabemos. El escenario ideal sería que la SAFAP se preocupe por darle beneficios a sus jugadores y por buscar por su crecimiento personal. Claro, eso es otro tema que ustedes seguramente que lo van a realizar. Estamos haciendo una labor que no debería existir. Que no debería, claro, pero ante estas circunstancias, con una mutual de futbolistas agremiados, por ejemplo, que tenga un futbolista, oye, hay futbolistas, mi querido Roberto, que no digo que estén en la indigencia, pero muy mal su situación económica, jugadores que por una u otra razón abandonaron el fútbol, ya sea por una lesión, qué sé yo, y no han sido debidamente reconocidos, además por descuido de ellos mismos quizá, pero no tienen un apoyo, ¿no? ¿Dónde acogerse cuando se quedan sin chamba? Tener una mutual que les dé, por ejemplo, la protección eventual, no desde luego va a ser permanente, pero por lo menos sacarlo de la crisis en que se encuentra. Yo leía la vez pasada, por ejemplo, bueno, no sé si Enrique Casareto es asociado, pues eso fue hace mucho tiempo, que él fue futbolista, ¿no? Pero es un jugador que ha estado en la selección, es un jugador emblemático como lo fue en Universitario y en los equipos que jugó, está en una situación económica bien precaria, lo vi en una entrevista a doble página en un diario local, no me acuerdo qué diario fue, creo que El Comercio, algún diario, y entonces eso preocupa, ¿no? Que haya jugadores que han estado, por ejemplo, en la selección de fútbol y atraviesan una situación económica precaria y nadie le da la mano, o sea, no hay una ayuda objetiva en este caso de quienes representan a los futbolistas. Yo sé que están trabajando ustedes por eso y ojalá se pueda lograr esto. Claro, ojalá pudiésemos tener más tiempo para dedicarnos justamente a este tipo de cosas adicionales. Pero el centro de atención y el centro de trabajo y de tiempo y de presupuesto que tiene la agremiación es justamente para tratar de atender las cosas estructurales, para tratar de pelearte contra un sistema, para tratar de pelearte contra los clubes, que nos terminan viendo lamentablemente pues como enemigos o como una piedra en el zapato, cuando lo único que nosotros queremos hacer es generar este mecanismo de formalización, es exigir que las cosas sean de manera correcta, ¿no? O sea, que las cosas que se acuerdan y que se firman se cumplen en la fecha en que se tiene que cumplir. Y todos los años hablamos siempre lo mismo, hablamos de que no pagan, de que deben, terminan el año debiendo dinero y que tienen que sentarse con nosotros el año siguiente para poder
llegar a un acuerdo de financiamiento, como si nosotros fuésemos una entidad financiera, un banco, para financiar los presupuestos de los clubes, pero si es así, si no es así, pues el torneo no empieza. Es una crisis en realidad. Pero tengo fe, así como sigo avanzando pasito a pasito los últimos 15 años, tengo fe en que todo lo que se ha ido logrando en primera y que todavía digamos, claro, yo quiero terminar. Tramo por avanzar se puede hacer en segunda también. Sí, por supuesto que auspiciamos que esto sea así. Quiero terminar para no quitarte demasiado tiempo, Roberto. Por ejemplo, en Sport Rosario, equipo de primera división, ya hay problemas. Ha renunciado a seguir jugando Lidman, el portero titular, porque no le pagan. No hemos confirmado porque no hemos llegado a la fuente. Se dice que incluso había giro de cheques sin fondo, deudas de más de 2 meses a los jugadores, en fin. ¿Ustedes tienen conocimiento de esto que está pasando en el Sport Rosario, Roberto? Bueno, sí, por supuesto. Los jugadores siempre están cerca de nosotros para cuando tienen estos inconvenientes. Sí han tenido problemas de deuda, sigue teniendo problemas económicos. El Sport Rosario, lamentablemente, es triste la situación. Es cierto, Salomón ya llegó a un arreglo para salir, y hay algunos compañeros también, Cristo, que están encontrando mecanismos de salida porque las cosas no están funcionando en el Sport Rosario. Sí tenemos conocimiento, sí sabemos que los clubes a veces te entregan pues un cheque y te dicen con fecha posterior, con fecha diferida, y te dicen por favor, acá está el pago, pero déjame solucionar, cóbralo después. Los jugadores de fútbol a veces somos inocentes y creemos en la buena fe de quienes se vencian o de quienes manejan los clubes. Y terminamos apoyando también porque finalmente es el club por el que has decidido tener un compromiso y ponerse su camiseta, entonces aceptan ese tipo de situaciones, pero lo cierto es que cuando después quieren cobrar esos cheques, pues no tienen cómo cobrar, ¿no? Y empiezan los conflictos y las crisis. Está claro que el Sport Rosario está teniendo un problema económico y quiero creer que va a poder solucionarlo. No va a terminar, entendería pues perdiendo la categoría si es que no lo soluciona, o perdiendo puntos, o claro. Ahora, ¿qué dice el reglamento en este caso, Roberto? 2 meses que no se paguen las planillas de los jugadores, prácticamente el equipo perdería la categoría, ¿es así? Hay una serie de pasos y de mecanismos, hay niveles, digamos. Primero es una amonestación, después es una sanción de puntos, después hay, la verdad que no sé en qué situación se encuentra Sport Rosario en particular, eso lo sabe Licencias y probablemente el mismo Rosario. No es algo que nosotros controlemos. Lo que sí nosotros hacemos es levantar la bandera y señalar las cosas que están sucediendo para que estos controles, que sé que por el tema mundial han estado un poco atrasados, están cerrando mayo me parece recién en el tema de control, y ya nos enteraremos finalmente qué decide Licencias al respecto, a la sanción que le corresponda, pero bueno, evidentemente si tiene que asumir una sanción, pues tiene que asumirla, ¿no? Si no, no habría una competencia real. Roberto, buenos días. Pero en estos casos que ya trascienden el ámbito estrictamente futbolístico deportivo, acá estamos hablando de temas laborales, ¿no correspondería también que acudan al Ministerio de Trabajo? Podrían, a ver, solemos tratar nosotros de generar conciliaciones y llegar a acuerdos, a mutuos acuerdos, antes de generar problemas en el Ministerio de Trabajo. Los jugadores de fútbol, después de 3 meses que los clubes no le han pagado, pueden quedar libres, ¿no? Por reglamento, digamos, porque así está establecido. Entonces, no están en los 2 meses de deuda, 2 meses y tanto. Sé que habían pagado, me parece que abril o mayo, y se habían puesto al día con la mayoría y andan un poco retrasados. O sea, hay un tiro de afloja que es complicado de manejar, porque además los jugadores tampoco es que quieren quedarse fuera del equipo porque el equipo se parezca, se quedarían sin trabajo, ¿no? Entonces hay un conflicto así una situación entre la espada y la pared complicada para ellos y complicada para el club, por eso que nosotros le deseamos en realidad a los clubes
un éxito económico siempre. Nosotros necesitamos que los clubes profesionales funcionen, que tengan ingresos, que tengan valor comercial, y para eso nosotros tenemos que trabajar desde lo que nos corresponde, en los jugadores de fútbol, en su comportamiento, en su imagen, porque eso tiene que redundar en un valor comercial de ellos y eso tiene que redundar en un valor comercial para el club. Y en la medida que tengan éxito los clubes económicamente, los jugadores se van a estar más tranquilos y van a poder desarrollarse mejor, y van a poner en un mercado más atractivo y más competitivo y mejores recursos y por lo tanto mejores sueldos, o lo que puede que redunde a favor de ellos. Y lo que se está viendo, Roberto, es que el cambio que hubo de los CEF, de pasarla de la asociación tanto de primera y segunda a manos de la federación, al final no trajo nada positivo, porque igualmente los clubes están presentando presupuestos que a la larga son papel, y el papel aguanta todo. Entonces no se están cumpliendo los presupuestos establecidos, porque en alguna parte de lo que han ofrecido los ingresos no estaban debidamente garantizados. De acuerdo, es aquí donde nosotros tenemos que exigir respuestas justamente a esta pregunta. ¿Dónde está el control? ¿Dónde está lo que se había establecido como requisitos, como garantías para poder cumplir? ¿Dónde? Y si no, la federación pues tendrá que asumir su responsabilidad también, una vez que está tomando el control de los torneos, con mayor razón a partir del próximo año, ya lo anunció, entonces tendrá que empezar a generar mecanismos de garantía, o ser la misma federación un garante, pero no pueden ser los jugadores de fútbol, no pueden terminar siendo los financistas del sistema, ¿no? Claro. Eso no, es absurdo. Ahora, ¿no crees que es desproporcionado que a la U, por no haber pagado el IGB, las retenciones de aportes previsionales, cosas de ese tipo, la sancionen todo este año con no poder contratar, y haya clubes que entreguen cheques sin fondos y no pasa nada? Bueno, si yo quiero creer que no va a pasar nada, ¿no? Yo sí tengo la fe en que va a pasar algo, ¿no? Pero y no debería ser un tema menor. ¿Qué cosa es más grave? Como digo, no haber pagado, yo no estoy justificando, está mal, si no pagaron el salud, si no pagaron el ONP, las AFP, las retenciones a SUNAT, está mal, porque al final es dinero no es dinero del club, es dinero del jugador. Eso tiene que entenderse así. No es que es plata de la institución, es plata que le han descontado al jugador de su sueldo. Pero acá hemos visto que no les han pagado los sueldos completos. Y la federación no dice nada. La comisión de licencias, bien, gracias. Hasta ahora sí, pero tengo fe en que sí va a pronunciarse y pronunciarse categóricamente como corresponde. ¿Ustedes han hecho alguna gestión a ese nivel con la federación, con la comisión de licencias? Sí, por supuesto que sí. Ok, correcto. Nosotros mantenemos contacto directo y constante con Mateo May, por ejemplo, que es el gerente de licencias, para resolver estos temas. Estamos a la espera de una respuesta. Muy bien, Roberto Silva, muchas gracias por haber estado con nosotros en estos minutos aquí en Superdeporte. Por favor, gracias por tocar el tema también, porque creo que es importante que la gente se entere la situación y busquemos solucionarlo, digamos, por el bien del Perú y por el bien de su fútbol. Por supuesto. Gracias, Roberto. Muy bien.